Ya continuamos con el análisis, tenemos a Juan Carlos Iragorri, vamos con Blado también, queremos saludar a las 7 de la mañana, 12 minutos, a Alfredo Rangel, ex embajador de Colombia en Nicaragua. Doctor Rangel, bienvenido a RCN Radio, gracias por estar con nosotros, buen día. Muy buenos días, saludos a su mesa de trabajo y a todos. Doctor Rangel, su opinión sobre la actuación del embajador actual en Nicaragua, el embajador de Colombia en Nicaragua, el señor Leonfredi Muñoz. Bueno, realmente es una vergüenza, es algo absolutamente insólito. Era vestido con la bandera de la dictadura, incluso puso la gorra, la cachucha de la que caracteriza pues el uniforme de la dictadura, y que hubiera declarado que es una dictadura admirable y maravillosa, cuando pues es la dictadura más vergonzosa de toda la región en América Latina. Todos los países democráticos han condenado y han repudiado esa dictadura, toda la violación sistemática de los derechos humanos, la persecución a dirigentes políticos, a periodistas, a empresarios, a miembros de la Iglesia Católica, a estudiantes, a líderes sociales, la manera como impidió la dictadura de Ortega la celebración de elecciones libres en Nicaragua, encarcelando a todos los candidatos a las elecciones presidenciales e ilegalizando todos los partidos políticos. Posteriormente cerró todas las emisoras, las propias emisoras de radio, de televisión, igualmente todos los periódicos, los medios de comunicación. Incluso ha perseguido a la Iglesia Católica de una manera atroz, impide la celebración de oficios religiosos, de celebraciones religiosas, procesiones. Está preso uno de los obispos allá en Nicaragua, Rolando Álvarez. Varios sacerdotes también han sufrido eso, en unas cárceles donde se tortura, donde se violan de manera atroz los derechos humanos. El embajador de Nicaragua pues declara que eso es admirable y eso es maravilloso. Me parece que tiene que condenarse totalmente pues esa actitud del embajador. La misma Cancillería, como señalaba ahora el doctor Nieto, pues a regañadientes tal vez, pero y tardíamente, sí, declaró que esa dictadura era un régimen autoritario, violador del derecho internacional. Incluso llamó a la Corte Penal Internacional a tomar cartas en el asunto de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y ha señalado que Colombia registraba con repulsión todas esas medidas represivas y de persecución a los demócratas en ese país. Así que eso es absolutamente vergonzoso, absolutamente insólito lo que ha hecho el embajador en Nicaragua, que merecería una sanción. ¿Qué debería, exactamente, por ahí quiero enfocar la siguiente pregunta, qué debería hacer la Cancillería colombiana al respecto? Pues estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Nieto, pues es que el embajador se salió de la fila totalmente, pues va encontraría totalmente de la posición reciente de la Cancillería colombiana, que se supone que es la posición oficial del gobierno colombiano sobre el tema de la dictadura en Nicaragua. Si para el embajador le parece que la dictadura es admirable y maravillosa, pues va en contravía de lo que es la política internacional de Colombia, el Estado colombiano, el representante del gobierno colombiano ya debe seguirse estrictamente esos lineamientos de la política que ha señalado el gobierno nacional. En contrariedad de eso, y por tanto, pues obviamente si no está de acuerdo con lo que dice el gobierno nacional y lo que plantea, pues debería retirarse. Es Alfredo Rangel, ex embajador de Colombia en Nicaragua. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Doctor Rangel, buen día, muy amable. Para usted, muchas gracias. Seguimos con el análisis. Juan Carlos Iragorri y terminamos con Blado. Juan Carlos. Sí, quería solamente precisar un dato que daba Rafael Nieto, en el que tiene toda la razón, y es que el doctor Leonfredi Muñoz, el embajador de Colombia en Nicaragua, fue detenido en mayo de 2018 en el aeropuerto de Medellín, en el José María Córdoba, dice aquí el diario El Tiempo, con 146.000 gramos de cocaína en su equipaje de mano, y el 30 de enero de 2020 dentro de su maleta le fue encontrada una bolsa transparente con 200 gramos de la misma sustancia, es decir, de cocaína. Eso por un lado. Por otro lado,
Hombre, que él diga que debe participar en actos oficiales del gobierno nicaragüense, es verdad, pero cuando se trata de actos que no son proselitistas, si lo invitan a la Cancillería de la dictadura nicaragüense a festejar o a celebrar el Día de la Independencia de Nicaragua, por supuesto que puede ir, o a recepciones con todos los embajadores, pero uno no puede ir como embajador a un acto proselitista. ¿A quién se le ocurre que el embajador de Francia en Bogotá o el de Argentina en Bogotá vaya a una manifestación contra el presidente Gustavo Petro o a favor del presidente Gustavo Petro? Pues sería una cosa completamente absurda. Y finalmente hay que recordar que, como decía Alfredo Rangel, pues Nicaragua es una dictadura en toda regla, no hay elecciones libres, expulsan a los candidatos de la oposición, les quitan la nacionalidad, los destierran, los meten a la cárcel, los medios de comunicación están cerrados, tienen orden de captura a periodistas importantes como Carlos Fernando Chamorro y además Daniel Ortega, que gobierna desde el año 2007, y con esto termino, tiene su régimen acusaciones por 300 muertos en el año 2018, cuando la gente salió a la calle a protestar por una reforma que estaba planteada al sistema pensional. Si eso no es una dictadura, nada es una dictadura. Pero para colmo, ahora resulta que el embajador de la República de Colombia apoya abiertamente a esa dictadura. Esto no tiene palabras para describirlo, Jesús. Hay una cosa, Iragorri, que hay que aclarar, ¿no? No fueron 146.000 gramos de cocaína, o sea, eran 146 gramos, porque 146.000 gramos serían 146 kilos, y eso sí no le daba para embajador, de pronto le daba para secretario de Naciones Unidas. Pero bueno. Estaba leyendo del diario El Tiempo, pero tiene usted razón, gracias por la corrección. No, y sobre esto hay que decir varias cosas. Es que lo bueno que es ver la viga en el ojo ajeno y no la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Cuando el presidente era Duque, que se peleó de manera horrible con Nicaragua y desconoció a Ortega y toda esta cosa, el embajador siguió allá. ¿Y quién era el embajador? Rangel. Y entonces Rangel ahora viene a rasgarse las vestiduras de que cómo es posible que se apoye a una democracia. A ver, que recupere la memoria, hay que regalarle un poquito de Memorex o alguna vaina de esas para que recupere la memoria, porque de verdad se les olvidan y salen a criticar, se les llena la boca criticando. Dicho eso, hay que tener en cuenta que este señor es patético, el señor León Freddy Muñoz. Y ese comunicado que expidió tiene problemas de forma y de fondo. Porque por una parte... Comunicado que yo, perdón con la interrupción, Blau, lo hubiera dejado en un solo párrafo, el último. No, es que no necesitaba decir nada. Era mejor... No, si iba a sacar el comunicado, sí, saque el último párrafo, no más. Pero es que además, mi querido Jesús, estas de esas cosas que es mejor no aclarar porque oscurece, ¿no? Porque aquí no había nada que aclarar. Lo que hizo ese señor es patético, pero es que este comunicado primero está mal redactado. Entonces tiene de verdad problemas de forma, está pésimamente redactado, en algunos casos habla en primera persona de sí mismo, en otros casos habla en tercera persona, bueno, en fin, es una cosa, usa un verbo asqueroso que todo el mundo le da por usar ahora, el relacionamiento, ¿no? Es una cosa que yo no sé de dónde la sacaron, y Iragorri, que es seguidor de estos temas, yo no sé si él tiene... la trazabilidad de dónde comenzaron a usar este verbo, adjetivo, verbo o sustantivo según el caso, relacionamiento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y más allá de que haya un delito en las cosas en las majaderías que dijo este embajador, porque no se pueden calificar de otra manera, más allá de que haya un delito, hay una falta de criterio de verdad y una falta de sentido común a portas de que se pida un fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los límites entre Colombia y Nicaragua, salir primero a participar en esas actividades y segundo a elogiar al gobierno de Nicaragua. Y entonces si el fallo sale adverso a Nicaragua, ¿qué va a decir? ¿Nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua por este revés que ha tenido en la diplomacia? ¿Va a salir a decir eso? ¿O si gana, que va a salir a felicitarlo? Es que de verdad es una falta de criterio, nada más por eso, más allá de que en su hoja de vida haya señalamientos disciplinarios o penales, más allá de eso, por eso solamente debería dejar de ser embajador. No podemos tener de embajador a alguien con semejante falta de criterio. Rafael. No, discrepar de Vlado. ¿Verdad? No, Rafa, pero ¿por qué? No me haga eso. A veces estoy de acuerdo con usted, a veces discrepo.
Yo sé que a usted no le importa, pero pues tengo que decirlo públicamente, porque me parece que la crítica a Rangel y a Duque es injustificada. Es evidente que Colombia necesita mantener relaciones diplomáticas con Nicaragua y que por tanto hay que tener un embajador por mucho que uno esté en contra de la dictadura. Pero es que hay un trecho enorme, que a usted se le olvida, entre esa necesidad y lo que acaba de hacer el embajador Muñoz, que es manifestar su apoyo a la dictadura y participar en una acción proselitista de esa dictadura. De manera que me parece que no son ejemplos comparables y habría que ponerlos sobre la mesa para que los agentes puedan distinguir entre, repito, un acto en el cual se reconoce la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con Ortega, pero por el otro lado se hace el ejercicio absolutamente inaceptable de manifestar el apoyo político a la dictadura. Ahí hay que, yo en ningún momento pienso que hubiera que romper relaciones con Nicaragua. De hecho, critiqué el hecho y siempre lo he criticado de que Duque hubiera decidido mantener ese statu quo en el que no teníamos ningún tipo de relaciones con con Venezuela, y eso afectó incluso la llegada de migrantes de Venezuela a Colombia, porque no se podía establecer qué antecedentes disciplinarios o penales podían tener muchos de los inmigrantes que aquí recibimos con los brazos abiertos, muchos de los cuales nos tienen en problemas de seguridad. Pero al margen de eso, lo que me parece contradictorio es que Rangel salga a rasgarse las vestiduras después de que Colombia, supuestamente con las relaciones, con las malas relaciones que tenía el gobierno de Duque, y rechazando todas estas cosas, Rangel siguiera devengando sueldo de embajador, siguiera varios meses ahí en la nómina diplomática, y ahí sí no tuvo ningunos reparos. Pues se podía mantener la relación con Nicaragua a nivel consular. No era necesario tener embajador, pero el embajador, si tuviera un poquito de dignidad, hubiera podido renunciar y decir, yo no me aguanto esta vaina. Si uno no está de acuerdo con una cosa, pues no acepta. Pero se hacía el loco calladito y se quedaba y no decía absolutamente nada, pues por pura conveniencia. Entonces, eso es lo que yo critico, no el hecho de que hubiera unas relaciones con Nicaragua, que ese era otro tema que se podía manejar a otro nivel. Y para cerrar el debate, quiero hacer énfasis en una posición, y es la Cancillería. Expresábamos, Rafael, hace un momento en el segmento anterior, que noto a la Cancillería muy callada con asuntos relacionados con embajadores. Recordemos el episodio de Armando Benedetti, la foto que se conoció de Benedetti en España. Ahora sale este episodio del embajador Leonfredi Muñoz. Yo creo que Leiva debe estar muy incómodo. De hecho, la prolongación del cargo de Benedetti no la firmó él, la firmó el secretario general del ministerio. Claro. Porque yo creo que Leiva debe estar muy incómodo, debe estar en una situación bastante tensa ahí adentro, porque él hace unas cosas y algunos embajadores son impuestos por el presidente. Sí. Leiva solamente pues es el ministro y le toca aceptar eso. Pero, Vlado, en el orden lógico de las cosas, es el jefe de ellos, de los embajadores, el canciller Leiva. Nominalmente Sí. es el embajador, pero el que manda la parada en eso, como en todos los gobiernos, es el presidente. Totalmente de acuerdo, yo entiendo ese punto. No, y yo también comparto con usted su inquietud, y yo creo que Leiva debe estar muy incómodo, ¿sabe? Pero entonces, yo creo que ahí debe haber tensiones. Pero entonces sí creo que hace falta, Rafael, no sé qué piensa usted, yo sí creo que hace falta un pronunciamiento contundente de la Cancillería. Ese pronunciamiento puede significar una salida del gobierno. Sí, quizás. Rafa. No va a pasar, no va a pasar. Ojo que Leonfredi Muñoz no es el único embajador que tiene procesos penales abiertos con acusación en la Corte Suprema de Justicia. Camilo Romero en Argentina también. Hay proceso abierto contra Armando Benedetti, al que le prolongan el cargo de embajador hasta el 19 de julio. Hay al menos 3. Hay uno condenado, que es el embajador en Washington. Aquí el nombramiento de embajadores con procesos penales es una regla y no una excepción. Y si usted además de esto hace la lista de los embajadores que no son de carrera diplomática, se encontrará que son la inmensa mayoría y que los únicos embajadores de carrera diplomática que ha nombrado este gobierno son los que venían ya nominados desde la administración de Duque.
ni uno más. De manera que la verdad es que el nombramiento del Servicio Diplomático Colombiano en esta administración es especialmente criticable. Lo ha sido siempre. En general, los gobiernos tienden a nombrar personas que no tienen conocimientos para ser embajadores porque tienen algún tipo de relacionamiento político que los nomina, para decirlo de alguna forma, a esos cargos. Pero como en este gobierno, ninguno. Con un problema adicional, la mayoría de los que nombran no hablan inglés, solamente hablan español y los nombran en embajadas donde el segundo idioma es fundamental. No, el problema en el servicio diplomático colombiano es enorme y por eso los dos grandes sindicatos del Ministerio de Relaciones Exteriores han criticado una y otra vez estos nombramientos. Pero el canciller va a pasar agachado. Pues yo no sé, pero yo creo que de verdad un pronunciamiento del canciller saliendo a refutar los embajadores que Petro ha puesto, yo creo que le podría traer graves implicaciones. Pero al margen de eso, hay que decir que esto del servicio diplomático, y en eso podemos estar de acuerdo con Rafael, es deplorable, porque son muy pocas las veces que se nombran embajadores, porque como los embajadores no están en la carrera diplomática, entonces digamos que ahí, y no solamente pasa en Colombia, en otros países también pasa que los embajadores, el resto de los cargos consulares y diplomáticos sí están en la carrera diplomática, pero en Colombia eso es patético. Pero dicho eso, hay que recordar que al señor Salvador Arana, acusado de el asesinato del alcalde Eudaldo Díaz, del cual después él mismo se declaró culpable, fue nombrado por el presidente Uribe en Chile. Eso no hay que olvidarlo. Al general Mario Montoya lo tuvieron que desnombrar también por sus problemas, como embajador en República Dominicana estuvo nombrado, también tuvieron que desnombrarlo. A este señor Chaux, ¿se acuerda? Sí, Juan José. Juan José Chaux también lo nombraron, creo que allá mismo en República Dominicana, y lo tuvieron que desnombrar por sus problemas legales. Es decir, esto desgraciadamente es una pésima tradición en la administración de la diplomacia en Colombia. Se nombran unos personajes impresentables.